Sí estoy de acuerdo con las cirugías plásticas y si me realizaría una, pues les cuento que sí, sí me realizaría una. Pues no estoy de acuerdo con las cirugías plásticas, eso depende de cada quien y pues el que se sienta bonito, o sea, eso es más que todo el aspecto físico y cómo se siente uno consigo mismo. Yo pienso que las cirugías plásticas en una mujer levantan mucho la autoestima, eso depende cómo lo vea la persona, eso es... ¿Qué te digo yo? Eso es decisión de cada uno, pero pienso que para muchas mujeres es levantarle un poco la autoestima. Me imagino que, no, me imagino que cada uno, tanto hombre como mujeres, tiene derecho a verse más lindo, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser conforme con su cuerpo, con el cuerpo que Dios le dio a uno. Uno tiene que quererse uno mismo primero, aceptarse como es. Y mucha gente se expone a que enfermarse o morirse por conseguir un cuerpo ideal que no es lo que pues debería de ser, ¿ya? De uno hacer ejercicio, mantenerse saludable y aceptar su cuerpo. Yeah. Yo escuchaba el otro día una emisora radial, un psiquiatra, doctor Luis, daba consejo matrimonial. Hey, te llamo por una amiga que conocí en un website. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me beses como besas tú. You know I can't stop loving you, babe. I said, mambo. Que me dé suave o viajar un año de Saturno nueva, moving on, merengue, bachata y son. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. You're so sweet to me, babe. You're so sweet. You're so sweet to me, babe. You're so sweet to me, babe. You're so sweet. Yeah. Le pido que me dé solución, pues tiene la llave de mi corazón. Sweet to my heart, yeah, baby, now. Sweet to my heart, sweet to my heart, sweet to my heart, yeah. Sweet to my heart, yeah, baby. Te pido que me des solución, tú tienes la llave de mi corazón. ¡Bravo! Digamos que esto es talento vallecaucano y obviamente aquí en Altocadores tenemos estos chicos invitados especiales, todos hermosos ellos, además que representan la buena cultura de la salsa caleña y desde Palmira para Cali, para todo el mundo, la agrupación y la Fundación Salsa y Control Ángela que nos acompañan aquí, él es Felipe Valencia, que nos va a hablar un poquito de qué se trata la fundación, por qué es importante que los padres apoyemos estas iniciativas y qué fue lo último que hicieron estos niños tan maravillosos. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, Salsa y Control es una fundación que nace en el año 2009 en Palmira. Obviamente Palmira por su cercanía con Cali tiene una influencia bastante grande en la salsa, en esta tierra pues capital mundial de la salsa, y nosotros hemos empezado un trabajo social con niños, niñas, jóvenes y adultos gustosos del baile, de la salsa, de los diferentes ritmos afrocaribeños. Y tenemos en este momento 120 personas beneficiadas y muestra de ellos son Jorge y Leslie, que los acabaron de observar, campeones del 5º Colombia Salsa Festival en Medellín, que se acaba de llevar a cabo del 17 al 21. Sí, señor. Bueno, aquí estábamos viendo, estábamos hablando internamente antes con Felipe acerca de todo el trabajo que hace precisamente desde allí, desde la academia donde se están formando estos jóvenes, que no son solamente los más pequeñitos, porque son los que más fácil tienen la oportunidad de aprender, sino que también hay personas adultas, no solamente ellos. Sí, claro que sí. Tenemos desde los 5 años de edad en adelante. Ha sido un trabajo bastante interesante. Obviamente hemos contado con el apoyo de instructores de la altura de Carlos Realpe, que es caleño,
de Constelación Latina, una agrupación pues conocida mundialmente que es de aquí de Cali. Él es nuestro coreógrafo e instructor y ha sido un artífice especial de que estos muchachos y estos jóvenes y adultos que hacen parte de nuestra fundación pues puedan lograr y llevar a Palmira, también poner a Palmira en el mapa cultural y artístico del país. Por supuesto, pero Felipe, no es el primer concurso que se gana. No, claro que no, ya habíamos participado del mismo festival el año pasado, del Colombia Salsa Festival en el año pasado, y ganamos en categoría cha-cha-cha adultos, pareja, y este año fue el mismo género, cha-cha-cha pero infantil, el junior, con Jorge y Leslie. En este mismo festival Jorge obtuvo también el tercer lugar como solista, él trae una muestra también si de pronto hay el espacio, y Mauricio, otro muchacho, Mauricio Rodríguez de nuestra fundación, que quedó de segundo en solista aficionado. Entonces logramos en 3 categorías poner en alto el nombre de nuestra ciudad. Bueno, Felipe, es muy importante que los padres apoyemos lo que tiene que ver con los niños y más que baile, porque eso también los aleja de las drogas y los aleja de otras cosas en las que no queremos ver a nuestros hijos. La gente que está en Palmira y la gente que está en Cali, ¿a qué número telefónico, a dónde se pueden dirigir para que sus hijos, si les gusta el baile, si se apasionan por el baile, pues hagan parte de la fundación? Bueno, nuestra fundación está ubicada en la calle 30-32-16, en la ciudad de Palmira. Allí Elizabeth González Nieto, que ha sido la gestora y promotora de esta iniciativa, estará atendiendo personalmente a todas las personas que deseen. Es un trabajo social, realmente no hay un ánimo de lucro en él. Nosotros trabajamos por estos niños y estos jóvenes para que, precisamente como usted lo ha manifestado, encuentren en las artes también un estilo de vida, y en eso estamos trabajando arduamente. Hemos encontrado unos aliados importantes que nos permiten seguir adelante con esta labor. ¿Cómo se sostienen, Felipe, entonces? Bueno, hay aportes por parte de la Administración Municipal de Palmira, quien ha creído en este trabajo. Y obviamente hay empresas privadas que contratan los shows. La Supermarden es un centro comercial en Palmira importante que nos ha permitido que estemos en Medellín en esta versión del festival. Y bueno, nosotros hacemos mercadeo de nuestros shows con los niños y jóvenes, y que eso nos permite autosostener la fundación. Que es importante porque tú sabes que sí, la entradita del dinero siempre es importante para los movimientos. Mira, tuvieron que venir hasta acá, hasta la ciudad de Cali. Eso cuesta, y además porque no son grupitos pequeños, por lo regular el combo es grande. Sí, claro que sí, son 120 bailarines. Imagínense pasajes para todos. Pues es muy importante entonces para los padres de familia, para que lo tengan en cuenta, y para los niños que están viendo de pronto este programa, pues para que si les gusta el baile ya saben a dónde dirigirse. Pues a Carlos, a Felipe Valencia, muchas gracias, a la Fundación Salsa y Control también. Y nos vamos un momentico porque les tenemos información deportiva, les tenemos mucho más, pero también una invitación muy importante para el próximo lunes. Hablando de cultura, hablando de baile, pues se hace el cóctel de clausura del taller de danza para todos. Es el Ballet Folclórico del Valle, se realizará en el Centro Cultural Confandi, calle Octava 621, y ahí pues van a tener la oportunidad para que ustedes asistan totalmente gratis, para que también vean parte del folclore, y todo esto pues una invitación que también les hace aquí en nuestro querido programa Al Tocador. Nosotros continuamos entonces para que ustedes los tengan en cuenta. Seguimos entonces, más adelante estará Karina Parra con la información deportiva, también tenemos a José y todos ellos que se organicen pues para que vengan y disfrutemos en este día de toda la información. Así que invitamos a José Palacios para que haga parte de lo que tiene que ver ahora con moda, con invitados especiales en este día de hoy tan importante, y ya pues ahí están viendo las imágenes de también la invitación que les vamos a tener a todos para que ustedes organicen aquí rápidamente, para que ustedes tengan la oportunidad entonces a nuestros televidentes de ir a este evento. Pues Gloria, a propósito de todas esas actividades y todos esos eventos que se están realizando en la ciudad de Cali, importantísimo hablar de la celebración del Día de los Niños, que también se lleva a cabo con la Administración Municipal. La Secretaría de Cultura y Turismo de la ciudad de Cali invita a los niños a actividades importantes durante todo este fin de semana para que participen de la celebración del Día del Niño. El día 28 de abril es la celebración del Día de los Niños
y ayer especialmente se llevó a cabo en el Teatro al Aire Libre Los Cristales con mucho éxito y gracias a Dios participaron muchos niños en compañía de sus papitos. Digo yo gracias a Dios, es porque pues es la fortuna de compartir en familia de una época que es para ellos, para los más pequeñitos. Y pues los niños tuvieron la oportunidad de disfrutar con Herencia de Timbiquí de un instrumento maravilloso que es la marimba hecha de palma de chonta, y allí aprendieron, descubrieron todo lo que había para hacer con ellos, los sonidos hermosos que se pueden sacar. Bueno, Gloria Valencia, a propósito, aprovecho para saludar a la gente de Cope Comerciantes, porque las personas que quieran tener su vivienda propia, que quieran tener su casa en este momento, que diga, pues quieren saber cómo asesorarse bien para tener un buen crédito comercial, aprovechar para que esta empresa les ayude, esta cooperativa les ayude en el trámite de sus subsidios de vivienda, pues es muy sencillo, ustedes van a encontrar a Cope Comerciantes, muy facilito, les voy a ubicar en una dirección para que encuentren Cope Comerciantes en la ciudad de Cali y puedan ustedes, televidentes de Al Tocador, pues guiarse de cómo pueden hacer todo este procedimiento. La ciudad de Cali tiene a Cope Comerciantes en la oficina en la calle 15, número 333, en el 4º piso. Ustedes pueden ir allí, les ofrecen el plan de casa fácil para que ustedes lo separen su lote si desean, con todos los servicios públicos desde 200.000 pesos, también con cuotas mensuales de 100.000 pesos y los trámites de subsidio de vivienda y del crédito hipotecario más fácil que se pueda adquirir. Oficinas en la calle 15, número 333, en la ciudad de Cali, en el 4º piso, encuentran Cope Comerciantes. Bueno, pues ahí lo tenemos. Cope Comerciantes, la única cooperativa especializada en vivienda con proyectos propios en construcción, le ayuda a alcanzar el sueño de tener casa propia. En Jamundí, lotes con servicios públicos desde 10 millones de pesos, casas y apartamentos desde 36 millones de pesos. Cope Comerciantes, calle 15, número 333, 4º piso.